Javi, para que... Ah, no, ahí está. No, olvídalo, Javi. Ahora puedo grabar sin que te expulse este sistema. Ya, súper. Entonces la primera es incorrecta. A pesar de eso, igual hubo personas que la consideraron correcta, ¿ya? Entonces no sé si queda como claro el por qué. Ahora, dice, el debate político y constructivo de los partidos de gobierno y opositores. ¿En qué parte del texto aparecería algo así? Porque hubo 4 personas que lo pusieron. ¿O por qué no sale eso en el texto? Porque el fascismo se impone entre toda la política, como que se pone solamente el fascismo dentro de un gobierno. Ya, bien. ¿Los demás qué opinan? ¿Esta podrá ser correcta? Para aquellos que pusieron esta correcta. Chiquillos, chiquillas. Aparte del Francisco, los demás también respondieron. Todos los que están acá respondieron la prueba. Por lo tanto, pregunto, ¿la alternativa B es correcta o no? Sí, yo respondí otra. Ya. A ver, pero Javi, dale, ¿por qué crees que esta no podría ser correcta? Dado que tú respondiste otra, a ver. Escucha, profe, espere que escuché como la mitad de su conversación porque mi internet está malo. Me imagino, está Mercurio retrógrado. Ya, y la Javi parece que puso otra. Bueno, continuando lo que nos aportó el Francisco, esto efectivamente es incorrecta porque, de hecho, bueno, es esta misma idea y también esta se podía responder sin leer el texto, porque la característica del fascismo es que no existe opositor, solo existe un partido único. Recuerden las características del fascismo, es un Estado liderado por un líder carismático basado en un solo partido. Entonces no puede existir un debate político y constructivo, porque no existe posibilidad de que haya más partidos ni opositores. Existe solo uno, el partido fascista en el fondo, y después con los nazis va a ser el nacionalsocialismo, y no hay más. Y para algunos que consideran al estalinismo también un totalitarismo, bueno, será el Partido Comunista, pero no hay debate porque recuerden, es una sola masa que piensa en función a cómo el Estado le indique. De hecho, de eso habla este texto. Luego dice, el control del Estado en los aspectos públicos y privados. ¿Esta qué tal? ¿Será o no? Esa puse yo. ¿Por qué pusiste esa, Javi? Porque le dan como una cierta forma de actuar. Tienen que tener ciertos valores y los quieren inculcar desde chicos para que las personas sean así. Muy bien. Chiquillos, ¿y a qué se referirá con aspectos públicos y privados? En el texto menciona de que el gobierno, Uh-huh. el texto menciona que no intenta meramente remodelar la forma de vida, sino también su contenido, carácter y fe. Por ende, Muy se está metiendo en la fe de las personas, además de dirigir el pueblo. Sí, muy bien. De hecho, aquí aparece en el primer párrafo, al final dice, como otorga poder adicional a la vida entera de un pueblo, como que aquí, como síntesis y unidad que incluye todos los valores, interpreta, desarrolla y otorga. Como que, y tal como dice también el Pancho, o sea, como tú lo estabas leyendo acá, ¿o no? Disciplina y ese uso de su autoridad, Esa no, la parte, esa. acá, justamente. El aspecto individual tiene que ver y privado tiene que ver con lo que bien dice el Pancho, que son los valores, tiene que ver con las creencias. No sé si ustedes vieron, sí les he preguntado miles de veces, si vieron Jojo Rabbit, ahora en cuarentena no lo han visto. Igual pueden usar los demás el chat, no tengo problema. Bueno, esa película es de un niño que está dentro de la Alemania nazi
y precisamente habla de cómo se involucra la Alemania nazi en el aspecto privado, que es en la mente del niño y en la imaginación del niño. Es muy interesante como eso. Bueno, ya que sabemos que la C es incorrecta, dice la supeditación de los intereses del Estado a los derechos de las personas. Bueno, ese también es incorrecto y creo que ya hemos dado como bastantes argumentos para justificar en el fondo que el Estado siempre va a estar por sobre las personas. Y luego dice el predominio de valores humanos y espirituales dentro y fuera del Estado. Y eso no es así, sino que lo que aparece, esta es la única alternativa que no se puede responder sin leer el texto, que es la última, ¿ya? Porque en este incluso podríamos llegar a como quizás la más confusa. De hecho, igual tuvo varias personas que la respondieron, hubo 3 personas que pusieron esta correcta, eh, y quizás la más confusa porque se habla de valores humanos y espirituales, pero no es lo predominante, porque lo que predomina son los valores que establece el Estado, no por fuera del Estado, sino que es el Estado quien impone esos valores, como era lo que nos estaba leyendo el Pancho. ¿Se entiende por qué la C, por lo tanto, es correcta en la pregunta 4? Chiquillos, chiquillas. Yo sí. ¿Verdad? ¿Y los demás? Chiquillos, chiquillas. Vicente, Vale, Nico, Javi. Ah, la Javi sí lo puso. La Isi ya, muchas gracias. ¿Y los demás? Ya, perfecto. Ya, súper. Eso necesito, chiquillos, que me escriban, por último, si no quieren hablar, ¿ya? Que me escriban a través de el chat. Ya, sigamos. Entonces, luego tenemos como otra pregunta en que tuvimos varios errores, la 5. Aquí está. Ya. Bastián, desactive su micrófono y léanos esta pregunta, por favor. Bastián, te escuchamos. Ya, profe, al tiro. Ya. Espérenme. Durante el periodo de entreguerras se desarrollaron las condiciones históricas que explican la instalación de gobiernos de carácter totalitario en el continente europeo, considerando las administraciones del fascismo italiano y nazismo alemán. Estas aplicaron como política común la exaltación de la raza aria, 2, la libertad de expresión y 3, la expansión territorial. Muchas gracias. Acá creo que la Javi fue la que me dijo que ella no estaba de acuerdo con que no salía como la alternativa que consideraba correcta. ¿Sí o no, Javi? Si no me equivoco. Sí, esa era, profe. Ya. Entonces, vamos viendo. Dice, ya, aquí nos está preguntando por el fascismo italiano y el nazismo alemán, ¿ya? Que son 2 expresiones del totalitarismo que se dan en este periodo entre guerras. Recuerden que el fascismo italiano comienza en 1922 y de la mano de Benito Mussolini, y el nazismo alemán en 1933 de la mano de Hitler. Sin embargo, hay diferencias sustanciales entre el fascismo italiano y el nazismo alemán, precisamente porque el fascismo italiano nace, de alguna manera, como en un pacto, hay un acuerdo entre los italianos y especialmente Víctor Manuel II, que es el rey en esa época, y Mussolini, y en el fondo arman un poder como de a 2, mientras que Hitler de alguna forma llega al poder en función de sus estrategias y como del poderío, no sé si militar, pero como policíaco que tenía, ¿ya? Con la... eso, entonces eso es como súper importante. Entonces dice,
¿tuvieron en común el fascismo italiano y el nazismo alemán la exaltación de la raza aria en el periodo entre guerras? Eso es súper importante. ¿Qué piensan ustedes? ¿Que la 1 es correcta o no? ¿Se entiende a qué nos referimos con exaltación de la raza aria? Sí, Yo lo interpreté como que la ideología de que predomine esta raza en la población. Ya, pero ¿qué es la raza aria? Eh, Según los alemanes eran como raza perfecta. Ya, a ver, Javi. que es como que hay alguien sobre una, por decirlo así, raza sobre la otra. Como, Claro. como decirlo, como hay una raza perfecta y los que no son pertenecientes a ella. ¿Y quiénes son la raza aria en Alemanes. los alemanes? ¿Y los italianos eran raza aria? No sé. No. La exaltación de la raza aria, ya quizás esta pregunta tiene su pillería y de repente podríamos replantearnos el considerarla, porque yo no sé si habré sido clara en clase, y ahí pongo en duda como lo que yo, y tampoco estoy tan segura si es que las guías son claras en esto, de que la exaltación de la raza aria parte, y es una idea que fragua Hitler. Es él quien está desarrollando esta idea de que existen efectivamente seres humanos que tienen ciertas características, partiendo raciales, ya físicas, y eso también lo lleva a características mentales y a características sociales, etcétera, que los hace superiores a otros, llevando como en la práctica en pleno lo que es el darwinismo social, y que por lo tanto, como son superiores a otros y son más puros, porque de eso es lo que habla Hitler, habla de una raza aria que es pura, que viene como desde los orígenes de la humanidad, ¿ya? Entonces, y que eso no está, y que por lo tanto, por ejemplo, no sé, los judíos son deformaciones no solo biológicas y genéticas, sino que también deformaciones sociales eh, de, como de la humanidad, y por lo tanto a los nazis como, y a los alemanes, como son herederos como de esta especie como casi caucásica que da inicio a la humanidad, tienen por lo tanto de forma natural eh, el poder de poder dominar a otros pueblos. Y eso es súper importante porque aquí se establecen las fechas. Bueno, a lo que voy es que son los alemanes quienes desarrollan esta idea que más adelante el fascismo italiano no es que la tome totalmente, sino lo que hace es como, de alguna manera toma partes como de esta idea para, en el fondo, reprimir y como subirse al carro de lo que es como esta política como represiva. Pero Mussolini nunca tuvo ideas como de este nación, como bien dice, de exaltación de la raza aria. Esto no es algo que Mussolini lo haya pensado. Mussolini se sube después, ya en la Segunda Guerra, ya está por ahí nomás, ni siquiera es como algo que sea predominante en el fascismo italiano. Entonces, la exaltación de la raza aria, ahora que quede clarísimo que es una idea propia de Hitler y es algo propio de la Alemania nazi, ¿ya? Entonces, yo creo que esta pregunta la vamos a eliminar quizás porque ¿Sí? tiene altas confusiones. Acá si uno busca raza aria italiana, aparece que en Italia, en la época de 1938-1940, ¿Ya? Italia sacó unas leyes llamadas leyes raciales fascistas. ¿En serio? A ver, mándalo al chat. Que yo busqué en Google raza aria italiana. Ya. Y me parece Bueno, que, sí, de hecho, hasta un póster que dice di pura raza italiana.
Sí, o sea, Por es eso algo me que... confundí, profe, Ya. porque si lo buscaba en internet también aparecía como que era posible. Mm. Ah, pero ojo, mira, dice, esto no significa, sin embargo, introducir en Italia las teorías del racismo alemán. Sí, yo Sí, creo que esta pero pregunta Dale, yo Pancho. entendí de que, a pesar de eso, de que no se aplicara un racismo como tal, sí existía la ideología de una raza superior. Sí, Entonces, bajo ese punto de vista, pues, coloqué la exaltación de raza aria. Yo lo consideré correcta, pero sí, no es confusa. No, admito que esta es confusa y que yo hacía la rápida lo hubiese puesto correcta. Lo admito. Ahora, si yo le doy más vueltas, claro, pues la raza aria es un concepto que lo acuñan los nazis y no solo un concepto, sino que desarrollan una teoría que luego Italia se suma. Y esto pasa, de alguna manera pasa lo mismo con... de hecho, yo cuando vi esta pregunta creí que la 3 también era incorrecta porque, de acuerdo a lo que yo había estudiado, los italianos tampoco tenían un afán expansionista tan importante como los alemanes. Después me acordé que siempre quisieron recuperar sus islas, entonces ahí fue como, ah, sí, estos siempre tuvieron como afán expansionista, pero, y por algo también se involucran en la Segunda Guerra Mundial, pero también tenía mis dudas, y la segunda, que es la libertad de expresión, también es incorrecta porque también son los nazis quienes desarrollan, y en el fondo el fascismo italiano llega como a la cola de cuando ya los nazis empiezan a implementar una serie de medidas. Entonces no es algo que propiamente hayan desarrollado como el fascismo italiano, sino que el fascismo se agarra de muchas cosas y eso es súper importante porque si bien Mussolini comienza de mucho antes, piensen 10 años antes que Hitler es tanto el poder que adquiere y es tanto también lo que logra teorizar su gobierno, que de alguna manera después Mussolini está a la cola de lo que digan los nazis. Entonces, tanto la 1 y la 2 vienen a ser incorrectas, no porque no lo hayan hecho, sino porque no es propio de la administración fascista italiana. Pero insisto en que esta pregunta está rara y o sea, y esta pregunta lleva muchísimo error por cómo está construida y además yo creo que no está bien, o sea, no va como, tiene demasiado detalle, que no, en clase no, por tiempo es imposible como abordar. Así que no sé si están de acuerdo con que esta la eliminemos. si me sube el puntaje, Miss, sí. Sí, me sube el puntaje. Sí, porque tú cuál pusiste, ¿es Ya correcta? puse la. Es que igual coloqué que la uno solamente era correcta, pero la expansión territorial eh, igual por parte de Alemania está bien, pero mencionando el fascismo italiano y el nazismo alemán, entonces yo la descarté porque Italia nunca tuvo un avance territorial grande y siempre estuvo atrás de la espalda de Alemania que intentó conquistar toda Europa, entonces la descarté, aunque igual yo la veo correcta. Entonces, Sí, al final yo también diría que, mira, si no existieran estas fechas durante el periodo entre guerras, si no existiera eso, serían las 3 correctas. Pero es este marco temporal el que nos lleva a confusión. Porque es después de, por ejemplo, luego de cuando empieza la guerra, ya es cuando, por ejemplo, empezamos con ay, no, pues la 2 es incorrecta porque dice libertad de expresión. Yo estaba sí, pues pensando está en mal. que niega la libertad de expresión, pues por eso es incorrecta la 2. Pero me confundí mucho Leí en esta mal. pregunta, le di mucho Sí, valor. sí. Y Javi, ¿tú qué piensas? ¿Tú que también estabas, ¿Con la duda? no en general con la pregunta? Es que no sé, yo la tengo correcta, ¿Ya? pero la verdad es que si la sacan, la escala no cambió mucho. Sí. No, pero ahora yo leí súper mal y nadie me corrigió, pero aquí dice la libertad de expresión, pues y nada que ver, pues no tuvieron como política como la libertad de expresión. Por lo tanto, la 2 A es algunos les incorrecta. baja Sí. una décima o les sube una décima, no hay mucha diferencia. ¿Quizá por votación? No, Mire, no, no la está correcta es solo incorrecta, la 3, claramente. ¿cierto? La La correcta es expansión solo la territorial. 3. Sí, pero podríamos poner correcta la 1 y la 3. Es que no había esa opción y No, yo la po, busqué, pero. Pancho, la A y la C. Ah, las dos correctas. Sí, esa, porque la 2 yo leí mal
Y la 2, sí o sí, en ningún caso, ni No, o antes ni sea, después de la Segunda Guerra Mundial va a ser correcta. La 2 es completamente incorrecta. Ninguno de los dos quisieron llevar adelante la libertad de expresión, pues es una característica del totalitarismo. Así que la 5 queda como correcta, la A y la C. me sube. Y hubo 2 personas que pusieron la A, así que a 2 personas les sube. Ya, eso, no sé si alguien más quiere como añadir algo. ¿No? Ya, veo que no. Entonces nos saltamos a la 10. Vamos a la... Vamos a la 10. Cata, ¿puede activar su micrófono y leernos la 10, por favor? Cata, ¿estás ahí? Cata, de nuevo pregunto, ¿estás? Si no, el Vicente está. Sí, Ya. Vicente, ¿nos puede leer la pregunta 10, por favor? ya. Las consecuencias de ambos conflictos mundiales del siglo XX supuso para Europa y el resto del mundo efectos de gran trascendencia en la política contemporánea. Al respecto, dentro de las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, es correcto incluir la independencia de las colonias de las potencias europeas, la crisis económica, social y demográfica en Europa, la consolidación de Estados Unidos como principal potencia capitalista mundial. Ya, muchas gracias, Vicente. Ya, pregunto, ¿la alternativa es correcta? La alternativa, la 1, perdón. ¿La independencia de las colonias de las potencias europeas fue consecuencia de la Segunda Guerra Mundial? ¿Se entiende a qué nos referimos con la independencia de las colonias de las potencias europeas o no? A la isla como, o sea, no isla, pero en caso de Australia sería una, por ejemplo, Pero, de, a ver, dale. de que yo no consideré esa correcta porque islas como de las colonias francesas, Inglaterra, igual seguían bajo su imperio, entonces además dice potencia europea, entonces es cierto que se liberó la parte nazi, pero lo que vendría siendo Francia o Gran Bretaña no se independizaron después. Ya, pues, y dice consecuencia de la Segunda Guerra Mundial. Pero es que no, si no, me pone, yo consideré que era consecuencia inmediata o directa, no a largo plazo. Ah, ya. Es que si hubiese Ya, especificado un periodo de tiempo, yo hubiese colocado que la independencia sí era correcta, pero bueno. ya. ¿Y los demás? Gracias, Pancho. Ahí te retroalimento lo que me acabas de decir. La Javi, yo sé que tenía también una duda sobre esta pregunta. No sé si me estará escuchando. Parece que tiene el internet medio malo. Sí, recién me desconecté, así que me perdí. Pero Sí. Estamos en la 10. Esta tú me la preguntaste también, que es sobre las consecuencias de la Segunda Guerra. Y estamos viendo si es que es consecuencia de la Segunda Guerra la independencia de las colonias de las potencias europeas.
Sí, le pregunté eso la otra vez. Claro. Le pregunté si era una causa inmediata o a largo plazo también. Claro. ¿Tú cuál pusiste correcta? No, de hecho la tengo mala, pero puse la 1, 2 y 3. Ah, pusiste la 1, 2 y 3. Ya. O sea, igual la consideraste esa correcta. Sí. Ya. Sí, a ver. Es que el proceso de descolonización, ya, esto tiene que quedar claro, y aquí, bueno, tenemos el gran problema de que descolonización nunca lo abordamos como en clases propiamente, está en la guía del primer periodo, la primera como cuarentena, cuando iniciamos como, o continuamos el trabajo de clases a través de las guías, ahí es donde están las respuestas a esta pregunta. Y la descolonización siempre se va a considerar consecuencia de la Segunda Guerra Mundial. No va a existir posibilidad de descolonización, es decir, de independencia de todas las colonias, y por colonias estamos entendiendo los territorios que fueron invadidos por las potencias europeas a fines del siglo XIX y principios del XX, que están en África y en Asia. Estamos hablando de esto. Realismo europeo. Estamos hablando de esto, de este. Este era el mapa que nosotros usábamos el año pasado para hablar. De esto estamos hablando, ¿ya? Todas estas potencias, recuerden que el rojito era Inglaterra y que era como la gran potencia que en el mundo estaba como, y recuerden que yo les mencioné que tenía como estrategia estar como, o tener el control de casi todos los puertos para de esa manera tener el control marítimo, etc. Cuando después de la Segunda Guerra Mundial, como quedan tan debilitadas las potencias europeas, tanto el desgaste que les implica económico, el desgaste como también psicológico, la gente ya no tiene ganas de seguir en esto, pero principalmente también es como económico, gracias a esa guerra que desgasta muchísimo a las potencias. Recuerden que Francia estuvo invadido por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial, entonces realmente, bueno, los ingleses no alcanzaron a tener a presencia nazi, pero fueron bombardeados igual, o sea, fue duro, estuvieron a punto de caer bajo los nazis. Entonces realmente fue súper complejo y es eso lo que permite y es una consecuencia directa, porque existen las consecuencias directas y las consecuencias indirectas. ¿Qué quiere decir eso? Que las consecuencias directas es que, a propósito de la Segunda Guerra Mundial, es que se da una descolonización. E indirecta es que tienen que pasar muchos elementos más para que se pueda dar el proceso de descolonización. No tiene que ver con la cantidad de tiempo, ¿ya? Por lo tanto, la Segunda Guerra Mundial lo que hace es debilitar a las potencias, y con eso permite que las colonias, especialmente a las africanas, se puedan levantar para independizarse. Y claro, esto dura muchísimo, dura incluso hasta los años 90, o sea, quizás incluso hasta el día de hoy podríamos hablar que todavía no se han podido como independizar totalmente. Pero es un fenómeno que surge, bueno, y que va a surgir como inmediatamente al término de la Segunda Guerra Mundial. Guerra Fría se va a caracterizar también por estar marcado por el proceso de descolonización. Por lo tanto, dos fenómenos, por ejemplo, como son la Guerra Fría y la descolonización, son causas directas de la Segunda Guerra Mundial. Si no hubiésemos tenido Segunda Guerra Mundial, esto no se da, ¿ya? Entonces hay que ser como súper enfático en eso. Y probablemente ahí, ¿qué nos faltó? La clase para enfatizar eso, para enfatizar de que la descolonización no se explica, por algo pasa en 1945. De allí en adelante hablamos de descolonización, antes no se da, no hay ningún caso previo a que estos países africanos y orientales en el fondo consigan su independencia. ¿Ya? Sí. Entonces, ¿Sí? ¿Por qué la parte 3 no es correcto? La consolidación de Estados Unidos porque Estados Unidos ya era la principal potencia mundial, pues eso pasó para la Primera Guerra. Estados Unidos ya lo teníamos. Y además, sí, pues era la principal potencia capitalista. No era necesario reafirmarlo, o sea, ya veníamos con eso.
Lo que pasa, y cuál es una consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, es que el mundo se divide en dos y que van a haber dos potencias importantes, que va a ser Estados Unidos y la Unión Soviética. Por eso es incorrecta la 3. ¿Se entiende o no? Chiquillos. Sí, error mío. ¿Y los demás? Tengo Igual me conect... equivoqué, pero ¿Sí? fue me desconcentré. Ya. Igual Iba pusiste a tú, marcar Vicente. la 1, 2 y 3, pero iba a marcar la 2 y 3 y me desconcentré y puse otra. Ya. Bueno, pero de todas maneras, ahora, ojo, la 3 no es que esté mala, la 3 es correcta, pero no es correcta para lo que se está preguntando, porque no es consecuencia de la Segunda Guerra Mundial. Eso, y ahí hay que tener mucho ojo con las alternativas, porque por lo general las alternativas no es que sean incorrectas, bueno, en algunos casos sí, pero en este caso ninguna es incorrecta. Solo que para lo que nos están preguntando hay preguntas que no entran, o sea, alternativas que no entran. La 1 es correcta. Descolonización sí o sí es consecuencia de la Segunda Guerra Mundial. Luego la crisis social, económica y demográfica de Europa sí, es gigantesca esa consecuencia que hay después de la Segunda Guerra y por eso después Estados Unidos, bueno, esto lo vamos a abordar más adelante, Estados Unidos de ahí les va a tirar unos créditos, va a tratar como rescatarlo, eh, pero Estados Unidos ya era, y esa fue una consecuencia de la Primera Guerra Mundial. Es ahí donde Estados Unidos se posiciona y por eso hablamos de los felices años 20 y hablamos y por eso impacta tanto la crisis económica del 29, porque es Estados Unidos en ese momento el que es líder como el líder como potencia capitalista. Ya, entonces la 10, por lo tanto, la correcta es la 1 y la 2, que es la C. ¿Alguna duda con eso? Yo mientras estoy buscando otra pregunta. Ya, vamos a pasar a la 11, que también tiene un texto muy largo. A ver. Vale, ¿estás? ¿La Vale Muñoz está? Sí, profe, aquí estoy. Ya, Vale, ¿nos puedes leer, por favor, la pregunta? El texto y la pregunta, porfis. Bueno, profe. Ya. Yo trabajaba en una mina de carbón cuando las primeras tropas se acercaban. Íbamos en... ay, profe, espérese. Íbamos en marcha en varias filas. Llevábamos puestas nuestros uniformes de prisioneros. Nuestras botas tenían suelas de madera. Hacía mucho frío y todos estábamos muy débiles. A lo que no podían continuar, la marcha los mataba. Nos mataba. Bueno, y dejaban ahí mismo sus cuerpos. Nos hicieron en marcha. Ay, profe. Nos hicieron marcha. Que me confundo. Tranqui, no hay problema. Nos hicieron marchas de esas. ¡Ah! Ay. 3 días, noche y día. Cuando parecía que las primeras tropas estaban más cercas, nos metieron en vagones que usaban para transportar carbón. Nos amontaron ahí unos sobre otros. Profesores, porque estoy hablando muy mal, profe. Ya, tranqui. Perdónenme. No, tranqui. Pero si quieres algo más lentito. Dale, yo te voy guiando con... No sé si Ya, ves sí, el... ¿no? sí. Ya. ¿Tata, ¿Quedas? esa? ¿A dónde ¿Dónde quedas? iba? Acá, espera. Ya, acá. Durante la travesía. Durante la travesía en unos vagones. La gente de un pueblo por el que pasaba se dio cuenta de que ellos iban prisioneros y entonces nos tiraron pan y carne. Estábamos hambrientos y muy débiles. Tratamos de apañar lo que nos tiraban. Como teníamos tanta hambre, nos empujábamos y nos encarábamos unos encima de otros para coger los pedazos de pan y carne. Los guardias nazis gritaron ¡alto! Y empezaron a matar a los prisioneros. Muchos murieron. Los guardias nos
forzaron a echar los cuerpos en el vagón y ponerlos en forma de banca, y nos mandaron a sentarnos encima de ellos. Pasamos 3 días más en esas condiciones. Solo pensábamos en el día que pudiéramos escapar. La Ya, fuente no la leo, ¿cierto? no, eso no es Allá. necesario. Esto de acá abajito. El testimonio corresponde al relato de un judío ucraniano de 65 años, sobreviviendo el Holocausto durante la Segunda Guerra Mundial. A partir de los descritos más de tus conocimientos, es posible inferir que 1. Las condiciones de la vida en los campos de concentración marcaron profundamente a los sobrevivientes del Holocausto. 2. En los campos de ¿qué dice? Exterminio. Solo se encerraban a personas de religión judía. 3. ¿Cómo se pronuncia, Auschwitz. bro? Tranquila, Auschwitz no te preocupes. es actualmente uno de los centros más importantes de la memoria sobre el Holocausto. Ya, muchas gracias, Vale. Gracias. Ya, chiquillos y chiquillas. Entonces, ya, en esta pregunta, la pillería que tiene es que en el fondo no solo se responde con este texto, sino que además era necesario sus propios conocimientos. Entonces, les pregunto, dice, en la primera, ¿las condiciones de vida de los campos de concentración marcaron profundamente a los sobrevivientes del Holocausto? ¿Esa es correcta o no? ¿La 1? ¿O la gente que pasó por los Holocaustos en realidad como que le dio lo mismo? ¿Fue una experiencia más en sus vidas? Sí, eso está bien. Sí, pues es mega correcta. De hecho, esa es la única que se puede responder de alguna manera con el texto que viene, que antecede a la pregunta. Entonces la 1 sí o sí es correcta. Luego dice, ¿en los campos de exterminio solo se encerraban a las personas de religión judía? En el mismo texto me se menciona de que hay prisioneros, o sea, pero de otra índole. ¿Dónde aparece eso acá? No. Yo puesto dónde. ¿Dónde aparece eso, Pancho? No me acuerdo. Íbamos en marcha. No está, no sé qué vi. No está, pero No en sé qué vi. la 2 es incorrecta, está bien. La 2 es incorrecta y ahí aplica como los conocimientos que ya todos tenemos, porque los campos de exterminio también sirvieron para, en el fondo, encerrar, o sirvieron, digo, para los nazis, para encerrar a personas judías, a los comunistas, a las mujeres, a los niños, eh, a los negros, a los gitanos, a toda la población, bueno, a homosexuales, etcétera, los campos de exterminio. Ahora, que hayan películas solo de judíos, diferente, pero los campos de exterminio fueron en el fondo para cualquiera que fuese un opositor al régimen nazi. Ya hablemos como en esos términos. Claro, se hacen pensando en los judíos y la justificación está dada en los judíos y tenemos muchas películas y cosas así sobre judíos, pero los campos de exterminio son para cualquiera que se oponga al régimen nazi, ¿ya? Y luego dice, Auschwitz es actualmente uno de los centros más importantes de memoria sobre el Holocausto. Sí, es el más importante. De hecho, hay películas, hay libros y siempre está como ejemplo. Y yo en la guía les puse una fotito, si no me equivoco, de Auschwitz, que es uno de los centros más importantes hoy día como de memoria, porque es el que más Mira, si no lo conocen, ¿cómo es que se escribe Auschwitz? No, ¿cómo se escribe Auschwitz? Para que vean. PC. Estamos hablando de este, ¿ya? Entonces, y de estas imágenes que son súper famosas, súper, súper famosas. Entonces, por eso, y de este también. Este también es muy famoso, de hecho, creo que La vida es bella está como pensado en Auschwitz. Eso, chiquillos, ¿alguna duda con esta pregunta?
Por lo tanto, la alternativa correcta es la 1 y 3, es la E. A ver, A, B, C, D. Sí, es la E. ¿Alguna pregunta con respecto a la 11? ¿Alguna duda? Tengo estudiantes acá, aparte de los chiquillos del Francisco, aparte del Vicente, de la Javi y de la Vale. Tengo más estudiantes, tengo al Bastián, a la Catalina, al Fernando, a la Isidora, al Nicolás, al Felipe. ¿Los tengo conectados o no? Aquí estamos. Ya, pues chiquillos, necesito que me respondan entonces. Si están presentes, necesito que me respondan. Por último, si no quieren participar respondiendo a las preguntas, por último, díganme si están escuchando o no, si tienen alguna duda o no, para que yo pueda tener claridad sobre ese tipo de cosas. Ya, vamos con la 20. Tenemos, gracias Felipe. Después tenemos, dice, desde mediados del siglo XIX las autoridades nacionales implementaron programas de colonización. Ya, aquí nos vamos, dejamos a Europa y nos vamos a Chile. Ya, Chile siglo XIX. Entonces dice, las autoridades nacionales implementaron programas de colonización en territorios ocupados por población mayoritariamente indígena. Para materializar dicho plan, el Estado chileno, ya, aquí hubo mucho error. Y dice, indemnizó a los dueños de las tierras ocupadas. Y en la guía aparecía la respuesta que había mandado. ¿Cuál es la respuesta? La fomentó la llegada de inmigrantes europeos. Exacto, estaba regaladísima esta alternativa. Y dice, ahora, ojo que muchos pusieron que expropió suelos agrícolas de los mapuches, que es verdad, pero el Estado chileno, la estrategia que utiliza para colonizar es la llegada de inmigrantes europeos. Y lo otro que es importante es que no es que expropia suelos agrícolas, sino que expropia territorio que pertenece, parte de ese territorio pertenece a los mapuches, que luego utiliza para fines agrícolas. Y eso también es súper importante, no solo expropia, o no solo le quita, y tampoco es expropiar, sino que es en el fondo, no se habla como en esos términos, sino que les quita en el fondo, porque ¿qué significa expropiar? La expropiación, que es un fenómeno también por si lo llegan a escuchar en lo que está pasando en Argentina, es cuando el Estado se hace cargo y pasa como a manos del Estado la propiedad de ciertos bienes. En este caso, el Estado no se queda con el territorio mapuche, se lo pasa a los inmigrantes europeos que llegan para poder colonizar. ¿Y tienen alguna duda? Porque hubo varios que pusieron esta, que era una alternativa que daba para confundir. Es verdad. A pesar de que, como dice el Pancho, estaba la respuesta en la guía. ¿Alguien tiene alguna duda con respecto a esta pregunta? Yo no. ¿No? ¿Y los demás? No, profe. Ya, entonces queda claro que bueno, y aquí además aparecía, aquí en el encabezado de la pregunta dice que es una población mayoritariamente indígena, por lo tanto, y no se habla, no se atribuye como un grupo en particular. Entonces se entendería de que la E es incorrecta porque solamente está hablando como de un solo grupo. Y además porque hablamos de los procesos de colonización. Ya. Dicho eso, pasemos a otra, que a esa tuvo mucho error, de hecho hubo solo 2 personas que pusieron esa correcta. Pasemos a la 22, que también está. Dice, en una perspectiva histórica, la Guerra del Pacífico fue el resultado de una serie de factores de larga data que finalmente provocaron el estallido de este conflicto bélico. Desde un punto de vista económico y territorial, dentro de las causas de este enfrentamiento es correcto mencionar la difícil situación económica de Perú y Bolivia. ¿Es correcta esa o no?
hubo 5 personas que consideraron que la 1 era correcta. ¿Por qué, chiquillos? ¿Por qué la 1, o qué es la 1 para ustedes? ¿Es correcta o incorrecta y por qué? ¿Y si tú qué pusiste? ¿Y si me estáis escuchando? La tengo mala ya. ¿Cuál pusiste tú? La E. Pusiste la 2 y la 3. Ya, entonces pusiste, no consideraste la 1 correcta. ¿Alguien la consideró correcta? Esto lo mencioné yo en clases. Y les dije que Perú y Bolivia se había dado como como una crisis, no sé si mundial, pero sí había un problema como a nivel, sí, como de muchos otros países que había afectado a Perú y Bolivia, y eso había provocado que Bolivia eh, decidiera aumentar el valor de los impuestos. Y es allí donde los chilenos se oponen a esa política porque como estaban en crisis, necesitaban recaudar más dinero del que estaban recaudando estos estados y por lo tanto deciden aumentar los impuestos de extracción del mineral, afectando a los empresarios chilenos que estaban trabajando y que estaban extrayendo mineral en Bolivia. Recuerden que antes antes de la Guerra del Pacífico, eh, Antofagasta era territorio de Bolivia, por lo tanto, allí había muchos empresarios chilenos trabajando y muchos también chilenos que fueron como mineros a trabajar allá y el Estado boliviano les aumenta los impuestos y por lo tanto de allí viene esta acción que toma el Estado chileno de tomarse Antofagasta en una medida de presión por desconocer el tratado que habían firmado Perú y Bolivia y Chile, el de no aumentar como en 20 años los impuestos. Por eso la 1 es correcta. ¿Se entiende eso o no? ¿Se acuerdan? O si se acuerdan de que les mencioné eso, porque la próxima que dice la defectuosa delimitación fronteriza entre Chile y Bolivia también es un problema. También es una causa que provoca la guerra del Pacífico. ¿Por qué? ¿Y por qué era defectuosa? Porque este paralelo, si no me equivoco, es el 23, espérenme. Guerra del Pacífico. Ven, recuerden que este es el territorio que tienen eh, Chile y Bolivia como un espacio de disputa y que ponen... Necesito otro mapita que me deje más claro. No, porque no me acuerdo bien. Si no me equivoco, es el paralelo 23 y del 23 al 24 era territorio. Mapa. Mapa. Va. No, ¿a dónde aparece? Claro, acá está el 24, pero no me aparecen la división. Bueno, aparece en el Power. A ver si nos vamos acá. Nos vamos a segundo medio. Guerra del Pacífico. Acá está el paralelo 24. Ahí está.
¿Ven? Recuerden que tuvimos 2 tratados que trataron de, en el fondo, regular la relación entre Bolivia y Chile con respecto al paralelo 24, donde la frontera se puso como ese paralelo y, que habían como... y miren, si se fijan acá, dice que con el compromiso, y aquí está en el Tratado de 1874, dice, este tratado además hizo que hubo un compromiso por parte de los bolivianos de no subir los impuestos a las salitreras chilenas durante 25 años, que fue lo que en el fondo ellos rompen al subir los impuestos de acuerdo a la crisis económica. Ahí está la justificación de la 1, y la 2 era efectivamente este espacio en disputa que tuvo que ser regulado a través de 2 tratados porque todavía no estaba claro cuál era el territorio propiamente chileno, que en el fondo era que los chilenos no respetaban y no asumían de que cierto territorio ya no pertenecía a nosotros, sino que le pertenecía a los bolivianos. Y luego dice, la explotación del guano por chilenos sin autorización de Bolivia, eso es incorrecto, porque los bolivianos sí daban autorización para la explotación del guano. Lo que hubo fue un aumento en los impuestos y eso es lo que hace a los chilenos como enojar porque se desconoce el tratado. Pero no es que haya, en ningún caso hay extracción ni de mineral ni de guano de manera ilegal. ¿Se entiende? Entonces la alternativa correcta es la D. Es la 1 y la 2. ¿Se entiende? ¿Tienen alguna duda con respecto a esos chiquillos? Yo no sabía eso. ¿Qué no sabía? Lo de la explotación del guano, pensaba que si es ilegal, lo busqué en Google y para mí que interpreté mal la información. Ya, pero entonces hubieses tenido que estar entre las 1, 2 y 3, ¿no? Yo lo que... ¿Qué pregunté? La 22. La 22. Que me van a hacer las preguntas desordenadas. Sí, pues. Sí, están aleatorias. Yo puse las 2 y la 3. Ah, me salté la 1. La 1. Ah, error mío. ¿Alguien tiene alguna duda o algo más que comentar con respecto a esta pregunta? No, Miss. ¿No? Ya. Gracias, Bastián. Y nos vamos a la última pregunta que vamos a revisar hoy día. Esa era la 22. Y nos vamos a ir a la 24. Va. 24. ¿Qué dice? Esta la voy a leer yo rapidito. Esta también es de la Guerra del Pacífico. Sí. En ejecución del propósito consignado en el artículo 8 del Pacto de Tregua del 4 de abril de 1884, la República de Chile y la República de Bolivia han acordado celebrar un tratado de paz y amistad y han convenido lo siguiente. Artículo 2. Quedan reconocidos del dominio absoluto y perpetuo de Chile los territorios ocupados por este, que era Antofagasta. Artículo 3. Unir el puerto de Arica con el Alto de La Paz por un ferrocarril cuya construcción contratará a su costo del gobierno de Chile. Artículo 4. El gobierno de Chile se obliga a entregar al gobierno de Bolivia la cantidad de 300.000 libras esterlinas en dinero efectivo. Artículo 6. La República de Chile reconoce a favor de Bolivia y a perpetuidad el más amplio y libre derecho de tránsito comercial por su territorio y puertos del Pacífico. Ya. El texto alude al Tratado de Paz y Amistad celebrado el 20 de octubre de 1904, el cual concluye el Pacto de Tregua de 1884 y establece la frontera definitiva. De acuerdo al texto y al contexto de la época, se puede inferir que Chile se compromete a ofrecer a Bolivia compensaciones económicas. ¿Eso aparece en el texto o no? Bastián, Cata, Felipe, Fernando, Isidora. El artículo 4 lo pone. ¿Cómo? El artículo 4, el gobierno de Chile se obliga a entregar a la cantidad de 300.000 esterlinas. Exacto. Y en la 6 también, pues. Porque habla de el libre tránsito comercial. Y eso también tiene que ver con compensaciones económicas. Pero sí, el 4 es como el que está más clarito porque le dice cuántas libras esterlinas le va a devolver. Así que la 1 es correcta sí o sí. Después dice, el derecho de tránsito a perpetuidad que otorga Chile a Bolivia no tiene restricciones.
¿No tiene restricción el tránsito a perpetuidad? En el texto no se menciona una restricción. Pero dice que solo por los puertos del Pacífico. Eso ya es una restricción. El que te delimiten tu posibilidad de tránsito es una restricción porque no le está. ¿Qué es lo que está diciendo el texto? Que solo por el territorio y territorio comercial y los puertos del Pacífico. Eso quiere decir que Bolivia no puede tocar algo que era importantísimo para Chile, las minas de salitre que estaban en Antofagasta. Porque solo a través del mar, en el fondo lo que dice el artículo sexto es que Chile le da, en el fondo, salida al mar a Bolivia, pero no le da posibilidad de que haga uso del territorio que hay, como de la parte continental, solamente de la parte como de la costa. No sé si me explico. A ver, y pasemos a la otra. Dice, se reconoce el dominio absoluto de Chile sobre los territorios ocupados entre el LOA y el paralelo 23. Y esa es incorrecta porque, esa es correcta, perdón, perdón. Esa es correcta, porque sale acá. Sale acá. Unir entre Puerto de Arica y La Paz. No, acá. Acá. Quedan reconocidos del dominio absoluto y perpetuo de Chile de los territorios ocupados por este, que en el fondo eran los ocupados por Bolivia. Así que la 3 también es correcto. Porque recuerden que del paralelo 23 para bajito era ya un territorio que estaba bajo la administración chilena. Chiquillos, chiquillas, ¿queda alguna duda con respecto a la pregunta 24? ¿La encuentran rara? ¿O quedó totalmente clara? Y pregunto, Bastián, Catalina, Felipe, Fernando, Francisco, Isidora, Javiera, Nicolás, Valentín y Vicente, ¿alguien tiene alguna duda con A mí respecto a me esta quedó pregunta? claro. Ya, gracias Felipe. ¿Y los demás? A la otra voy a buscar qué territorio es el LOA y el paralelo 23. Ah, ¿cuál pusiste tú, Pancho? La descarté porque no conozco el territorio. No lo Mm. conocía por paralelo ni por LOA. Ya, yo creo que aquí igual la crítica a la clase es que nunca hablamos como tan claramente. Sí hablamos de los paralelos, pero yo no recuerdo haber mencionado quizás el río Loa. Ahí como que hay un problema aquí de repente como en la clase. Como que eso no estuvo no recuerdo haberlo remarcado como tan claramente. Eso, chiquillos y chiquillas, ¿alguien tiene algo que comentar con respecto a esta pregunta?